buenos días también a quienes se nos ven en sus casas a esta hora. Vamos a comenzar esta revisión internacional con la irrupción de esta inteligencia artificial china que el día de ayer generaba un verdadero terremoto en Wall Street, particularmente en la compañía estadounidense Nvidia. Y esto porque DeepSeek, también traducido a búsqueda profunda, esta startup de apenas un año de existencia, pequeña y poco conocida, ya está liderando lo que ha sido calificado como el momento Sputnik de la inteligencia artificial. Todo esto debido a un avance sorpresivo. De hecho, saltó a la fama, sobre todo en Occidente, en cosa de horas. Y claro que generaba además estas repercusiones, particularmente en las compañías estadounidenses. En efecto, en la compañía Nvidia, que es el fabricante de chips, incluso llevándolo a perder 600.000 millones de dólares en un solo día. Esta es la mayor caída diaria que ha registrado Wall Street en su historia. De hecho, supera por lo demás a la caída que tuvo Meta, ¿no?, de Facebook hace 3 años atrás. Y todo esto tras haber presentado un modelo de inteligencia artificial, bastante similar a ChatGPT llamado R1, que es un modelo sorprendentemente eficiente, también sumamente potente y que puede igualar las capacidades de rivales mucho más famosos, como por ejemplo GPT-4 de OpenAI, Llama de Meta, así como también Gemini de Google. ¿Cuál es la diferencia respecto de las otras inteligencias artificiales que han estado desarrollando también diversas compañías estadounidenses en los últimos años? La principal diferencia es el costo que le ha valido precisamente a DeepSeek poder operar. Al menos así lo han señalado desde esta empresa china el día de ayer. Si en el caso, por ejemplo, de Meta o de Google pueden haber destinado, así como también el chat de GPT con OpenAI, cientos de miles de millones de dólares. Bueno, lo cierto es que en este caso se habla de 5,6 millones de dólares para un modelo base. Esto hace que los costos de poder desarrollar precisamente una inteligencia artificial de estas características sean muchísimo menores. Pero esa no es solo una de las principales características que ha generado este terremoto, ¿no?, en Wall Street el día de ayer. Tiene otros antecedentes, por ejemplo, es de código abierto. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente aquí cualquier persona puede modificar y además compartir la tecnología porque su diseño es accesible de manera pública. Además, mientras que los modelos de las otras compañías tienen la necesidad de utilizar chips mucho más costosos, bueno, aquí también ocurre que en este caso, con esta inteligencia artificial china, esos chips menos capaces pueden ser utilizados precisamente para hacer correr esta inteligencia artificial. Esto es bastante sorprendente, sobre todo en este último punto de los chips de computadoras que se requieren y se utilizan para poder hacer funcionar estas inteligencias artificiales. Y es sorprendente porque Estados Unidos en los últimos años ha trabajado por restringir el acceso del gigante asiático precisamente a este tipo de tecnología. Sin ir más lejos, Biden en la última semana que estuvo en la presidencia adoptó una serie de medidas para restringir precisamente el acceso de estos chips o de microprocesadores a la competencia, es decir, a China. ¿Qué quiere decir esto entonces? Al menos con la información que proporciona esta compañía asiática, que precisamente pueden tener el mismo nivel de tecnología que empresas norteamericanas sin la necesidad de tener que acceder a tecnología de estos chips como son conocidos regularmente, ¿no? Y a eso además se suman también a otras características, como por ejemplo que es de código abierto, y allí básicamente cualquier persona con conocimientos de este tipo, ¿no?, de tecnología puede acceder, puede modificarlo y también allí compartir los accesos que pueda conseguir tras haber ingresado precisamente a una inteligencia artificial de estas características. Lo cierto es que Donald Trump el día de ayer se refería precisamente a esta inteligencia artificial DeepSeek y aseguraba que es una llamada de atención a las compañías norteamericanas, pero llama bastante la atención porque en esos dichos de Donald Trump no lo ve como una situación peligrosa, ¿no?, para las compañías estadounidenses, sino que por el contrario. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que pronunciaba el día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto de la irrupción de esta inteligencia artificial china que el día de ayer en cosa de horas daba la vuelta al mundo y generaba una serie de efectos particularmente financieros en Wall Street.
Hoy y durante los últimos días he estado leyendo sobre China y algunas de las empresas chinas, una en particular, está ideando un método de inteligencia artificial más rápido y mucho menos costoso. Y eso es bueno porque no hay que gastar tanto dinero. Lo veo como algo positivo, como una ventaja. El lanzamiento de DeepSeek por parte de una empresa china debería ser una llamada de atención para nuestra industria. Debemos concentrarnos en competir para ganar, porque tenemos a los mejores científicos del mundo, incluso los líderes chinos me lo dijeron. Bueno, el dueño de esta pequeña startup DeepSeek es Lian Wenfeng, que ya ha sido bautizado como el Sam Altman de China. Sam Altman, por lo demás, es el dueño, ¿no?, detrás de OpenAI, que hace funcionar precisamente ChatGPT. Y en el caso concreto de esta inteligencia artificial R1, que en rigor se reveló a finales del año pasado y se lanzó la semana pasada, lo que ocurrió es que en las últimas jornadas se anunciaron estos bajos costos de operación para hacer funcionar, por cierto, esta inteligencia artificial. ¿Por qué eso es importante? ¿Cuál es la sorpresa detrás de esa información donde se señala los bajísimos costos de producción? Porque la inteligencia artificial es una tecnología que consume muchísima energía y es bastante costosa, al nivel que algunos líderes tecnológicos han estado pensando en comprar empresas de energía nuclear para hacer funcionar precisamente los desarrollos en esta área. Sin ir más lejos, Meta aseguraba hace algunos días atrás que ellos estaban dispuestos a gastar hasta 65.000 millones de dólares solo en el desarrollo de este tipo de inteligencia. Y claro, por eso el bajísimo costo de producción que tiene, por lo demás, el desarrollo de esta inteligencia artificial genera este tipo de reacciones que hemos estado viendo en estos últimos días, al nivel que no solo se veía en Wall Street, sino que incluso Donald Trump se refería respecto de esta tecnología. Hay de todas formas algunos puntos en suspenso, por ejemplo, teniendo en cuenta que esta inteligencia artificial, al menos lo que se conoce hasta este momento, está enfocada en usuarios, en el consumidor. No está del todo claro cuál podría ser el potencial que pueda tener esta inteligencia artificial en el nivel de las industrias, donde sin duda está puesto el foco, por cierto, en los próximos años en medio del desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo. Y ahora con esta irrupción que tiene esta startup de apenas un año de funcionamiento en China, que en estos últimos días informaban de los bajísimos costos que ha significado para ellos poder desarrollar precisamente esta inteligencia, generando ahí un terremoto, por cierto, con Nvidia, ¿no? Esta compañía fabricante de chips estadounidenses, que el día de ayer veía pérdidas de 600.000 millones de dólares en un solo día, superando también allí la caída que tuvo Meta hace unos 3 años atrás. Vamos a quedar pendientes, por cierto, de las reacciones que puedan llegar en el mundo, particularmente tras conocerse esta información y sobre todo, ¿no?, con esas declaraciones que entregaba el día de ayer el presidente de Estados Unidos.